Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes, donde las historias más inquietantes cobran vida. Hoy les traemos un relato que nos lleva a una cabaña aislada en medio de la nieve, donde lo que parecía un tranquilo escape navideño se convirtió en una experiencia aterradora. Relato de terror, las huellas inexplicables. Hoy quiero compartir algo que me pasó a mí y a algunos amigos hace unos años. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años, fue en la Navidad de 2018, si no me equivoco, y hasta el día de hoy no hemos logrado encontrar una explicación para lo que ocurrió esa noche. Siempre he sido escéptico con esas historias de cosas extrañas, pero esta experiencia me dejó pensando si lo que pasó fue algo que la lógica no puede explicar. En esa época, yo tenía 26 años y acababa de terminar un año muy agotador en el trabajo. Mis amigos y yo necesitábamos una pausa, así que cuando uno de ellos sugirió que pasáramos la Navidad juntos, en una cabaña aislada, lejos del ajetreo de la ciudad, la idea sonó perfecta. Siempre me ha gustado el frío y la tranquilidad de las montañas, así que no dudé en aceptar. El grupo estaba formado por mí y 3 amigos más, Carol, que era siempre la más animada y adoraba este tipo de aventuras, Diego, más reservado, pero que hacía cualquier cosa por agradar al grupo, y Mariana, que tenía una personalidad práctica y siempre organizaba todo. Fue ella quien encontró la cabaña. Según el anuncio, estaba en una zona rodeada de pinos, en la cima de una pequeña colina. Por las fotos, parecía perfecta para el tipo de Navidad que imaginábamos, chimenea encendida, nieve cubriendo todo afuera, y nada más que el sonido del viento para hacernos compañía. El 23 de diciembre preparamos el coche y salimos a la carretera. El viaje fue largo, unas 3 horas, y a medida que subíamos las montañas, la señal de los celulares empezó a fallar. La nieve era espesa, pero el coche aguantó bien. Llegamos al final de la tarde, y la cabaña era exactamente como en las fotos, rústica, pero bien conservada, con un porche que daba a un valle cubierto de nieve. No había ninguna casa cerca, solo un silencio casi absoluto, interrumpido de vez en cuando por el sonido del viento que pasaba entre los pinos. Cuando entramos, la cabaña estaba fría y tenía ese olor característico de madera vieja. La chimenea estaba lista para ser encendida, y había algunas velas y linternas, ya que el propietario nos había advertido que los cortes de energía eran comunes en la región. Acomodamos nuestras cosas, encendimos la calefacción y pronto estábamos sentados junto a la chimenea, disfrutando del calor y del ambiente acogedor. Todo parecía perfecto, hasta que llegó la noche. La noche comenzó tranquila. Carol había traído unas botellas de vino, y Mariana preparó una sopa que parecía ideal para el clima. Estábamos en un ritmo muy relajado, disfrutando del calor de la chimenea mientras la nieve caía afuera. La ventana del salón era grande y daba una vista perfecta hacia el exterior, un manto blanco cubría el suelo y los pinos que rodeaban la cabaña. El viento balanceaba ligeramente las ramas de los árboles, y el sonido era casi hipnótico. Mientras cenábamos, Diego comentó lo bueno que era estar aislado para desconectarse de todo. Tenía razón. Allí, sin señal de celular y sin el ruido de coches o personas, la sensación de paz era casi absoluta. Pero había algo que me incomodaba. No sé exactamente qué era, pero parecía que el silencio, en lugar de reconfortar, tenía cierta presencia. Como si ese vacío estuviera lleno de algo que no podíamos ver. Después de la cena, decidimos jugar a las cartas. La chimenea crepitaba, y las luces del salón parpadeaban levemente, probablemente debido a la energía inestable. Afuera, la nieve seguía cayendo, y la oscuridad era tan intensa que lo único visible era el reflejo del interior de la cabaña en las ventanas. Carol, siempre bromista, sugirió que jugáramos algo aterrador, como verdad o reto, pero nadie le hizo caso. En ese momento, parecía que estábamos completamente seguros. Alrededor de las 10 de la noche, Mariana se levantó para buscar más leña.
La puerta principal daba acceso directo a un pequeño almacén donde se guardaba la madera. Cuando abrió la puerta, el viento entró con fuerza, casi apagando las velas sobre la mesa. Fue un contraste tan repentino que el calor de la chimenea y el frío de afuera que toda la sala pareció cambiar de atmósfera. Mariana volvió rápido, cargando algunos troncos y cerrando la puerta con fuerza. Hizo un comentario casual al que en ese momento nadie prestó mucha atención. Dijo que había oído un ruido extraño mientras recogía la leña, algo como un sonido amortiguado, pero regular, proveniente de la dirección de los pinos. Algo como pasos ligeros. Carol se rió y dijo que probablemente eran ramas rompiéndose por el viento, pero noté que Mariana estaba un poco incómoda. Alrededor de la medianoche, cuando ya estábamos a punto de irnos a dormir, Diego se acercó a la ventana para mirar la nieve. Se quedó allí un rato, hasta que llamó nuestra atención. El tono de su voz cambió, volviéndose más serio. Nos levantamos y fuimos a la ventana. Afuera, en la nieve virgen que rodeaba la cabaña, había huellas. Eran nítidas y recientes, rodeando la casa en un círculo casi perfecto. Eran marcas grandes, como si alguien estuviera caminando con botas pesadas. Lo extraño era que no había rastros que llevaran hasta ellas, solo el patrón de las huellas alrededor de la cabaña. Por unos segundos, nadie dijo nada. Solo mirábamos, tratando de entender lo que estábamos viendo. Mi primer pensamiento fue que alguien podría estar jugando una broma. Tal vez el dueño de la cabaña o algún vecino distante. Pero cuanto más miraba esas huellas, más incómodo me sentía. Eran demasiado precisas, como si quien las hubiera hecho estuviera deliberadamente trazando un camino alrededor de la casa. Mariana sugirió que saliéramos a investigar, pero Diego fue rápido en decir que era una pésima idea. Carol, que hasta entonces estaba tranquila, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Dijo que lo mejor era cerrar todas las puertas y esperar hasta el amanecer. Todos estuvimos de acuerdo. Cerramos la puerta principal, aseguramos todas las ventanas y apagamos las luces, dejando solo la chimenea encendida. Nos sentamos en el sofá, intentando distraernos, pero el ambiente había cambiado completamente. El silencio, que antes era reconfortante, ahora era opresivo. La sensación de que alguien o algo nos estaba observando era casi tangible. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos el primer sonido. Era un golpe seco, como si algo estuviera tocando ligeramente la pared de madera de la cabaña. Provenía de algún lugar cerca de la cocina, pero cuando fuimos a mirar, no había nada. La nieve afuera seguía intacta, salvo por las huellas que ya habíamos visto. Regresamos al salón, tratando de convencernos de que era solo el viento. Pero el sonido continuó. Ahora parecía venir de otro lado de la cabaña, como si estuviera rodeándonos. Era sutil pero constante, un golpeteo rítmico que parecía seguir un patrón. Carol estaba visiblemente asustada, y yo también sentía como mi corazón latía más rápido. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. Decidimos quedarnos juntos en el salón hasta el amanecer. Mariana sugirió que al menos mantuviéramos la chimenea encendida para sentirnos más seguros. El tiempo parecía pasar más lento, y cada pequeño ruido, el crujido de la madera, el viento afuera nos hacía saltar de miedo. Cerca de las 3 de la mañana, el sonido cambió. Ahora eran pasos. No dentro de la cabaña, sino afuera, en el porche. Eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando con calma a unos metros de nosotros. El ruido avanzó hasta detenerse justo frente a la puerta principal. Todos nos quedamos paralizados, mirando la puerta, esperando algo. Pero no pasó nada. Después de unos minutos que parecieron eternos, el sonido se detuvo. La única cosa que rompía el silencio era el crepitar de la madera en la chimenea. Nadie se atrevía a moverse.
La tensión en la habitación era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Diego, finalmente, tomó el valor de acercarse a una de las ventanas que daba al porche. Sus movimientos eran lentos, como si temiera que cualquier ruido pudiera atraer aquello que estaba afuera. Miró a través del cristal y se quedó inmóvil por un momento. Cuando se apartó, su rostro estaba pálido. Nos dijo en voz baja que las huellas en la nieve ahora llegaban hasta el porche. Carol, que hasta entonces había intentado mantener la calma, comenzó a llorar en silencio. Algo en su reacción hizo que todos sintiéramos que la situación era aún más grave. Intenté pensar en una explicación lógica, tal vez era alguien perdido buscando refugio. Tal vez, pero sabía que ninguna de esas teorías explicaba lo que estábamos viendo y escuchando. Decidimos no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Bloqueamos la entrada con un sofá y revisamos las trancas de todas las ventanas. Apagamos la chimenea para que quien estuviera afuera no pudiera vernos con claridad desde las ventanas. Pero el calor que nos brindaba desapareció, y con ello, la poca sensación de seguridad que nos quedaba. El tiempo pasaba, lento e implacable. Cerca de las 5 de la mañana, los pasos comenzaron de nuevo, esta vez rodeando la cabaña. El sonido era metódico, siguiendo un patrón, como si quien estuviera allí quisiera asegurarse de que no intentáramos salir. Mariana murmuró que todo esto no tenía sentido. ¿Cómo podía alguien estar caminando durante horas en ese frío sin dejar rastro de entrada o salida? Cuando finalmente comenzó a amanecer, el sonido de los pasos desapareció. La luz del día nos dio un poco de valor, y después de asegurarnos de que no había más ruidos, abrimos la puerta. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Las huellas seguían allí, rodeando la cabaña, pero algo en ellas parecía diferente. Eran más profundas, como si algo extremadamente pesado las hubiera dejado. Además, las marcas en el porche no llevaban a ningún lugar, comenzaban y terminaban en el mismo punto, sin ningún rastro que indicara cómo llegaron allí. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Intentamos buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y dejamos la cabaña antes del mediodía. Durante el camino de regreso, nadie hablaba. Era como si todos estuviéramos procesando lo que habíamos vivido, intentando encontrar una respuesta. Hasta hoy, no puedo olvidar esa noche. Nunca volvimos a alquilar una cabaña en un lugar tan aislado, y cada vez que veo nieve, recuerdo esas huellas imposibles y el sonido de los pasos que nos rodeaban. No sé qué fue lo que ocurrió realmente, pero estoy seguro de una cosa, había algo ahí fuera. Algo que nos estaba observando. Gracias por acompañarnos en este escalofriante relato. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a Cuentos Escalofriantes y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia y si alguna vez has vivido algo parecido. Nos vemos en el próximo relato lleno de misterio y terror.